Agradezco la presentación. Tengo un placer en participar en esta reunión y me siento honrado de hacer una conversación con Jimena en estas circunstancias con respecto al tema de la educación. Así que por ahora saludo y comenzaremos en un momento más. Yo creo que ya comenzamos. Hola, buenos días a todos, a todas y a todes por estar acá. Yo me voy a presentar de nuevo, porque yo soy producto de una historia y me llamo Jimena Dávila por mi papá, Yáñez por mi mamá. Soy mujer chilena, mamá, amiga, abuela, compañera, y mi oficio es conversar. Entonces, cuando yo me presento de esta manera, estoy trayendo a mi historia mi familia y la importancia que tiene la familia en cualquier proceso educativo. O sea, o la familia inspira a aprender o la familia no inspira a aprender. Y por eso estamos acá, todos los que se han presentado, el señor Pablo de Silveira, Marco Antonio Méndez, nuestro querido moderador, el embajador de la Unión Europea, don Pablo Berici, el señor secretario general, el señor Jabonero, el ministro de culto acá también, todos, si se me va alguien, todos han tenido una mamá, un papá y una historia que hace que estén donde estén en este momento hoy día, pensando lo que piensan, reflexionando lo que reflexionan y teniendo el deseo que tienen de generar transformaciones en un mundo donde el dolor es siempre y ha sido y será, si no cambiamos, de origen cultural. Así que estoy muy agradecida por la invitación y ustedes nos marcan el tiempo y nos dicen cuándo podemos comenzar a hacer ciertas reflexiones, Marco. Muchas gracias, Alberto. Entonces, invitamos a nuestro amigo Dominique para poder conversar con nuestros panelistas. Así que, Dominique, bienvenido y abrimos el conversatorio. Adelante, Dominique, por favor. Doctor Maturana, Jimena, realmente un privilegio para poder hacer esta conversación juntos, así que escucharon un poco la realidad del proceso que estamos haciendo acá en Paraguay, escucharon algunos elementos de la educación paraguaya que está frente a desafíos como de gestión de infraestructura, de calidad, como en muchos países, también desafíos de diversidad cultural, intercultural, de lengua, y queríamos en un primer momento no tanto hablar del qué transformar, porque entendemos que eso no nos corresponde. Estamos trabajando, como le explicó el viceministro Griffi, en diferentes temas para identificar un poco estos elementos de la transformación, pero concentrar un poco el diálogo sobre el cómo hacerlo. Y en un primer momento creo que una de las dificultades, uno de los desafíos que encontramos es cómo priorizar un poco estos temas. Es decir, hablamos de problemas de calidad, hablamos un poco de los nuevos desafíos que aparecieron con el tema del coronavirus, pero también queremos cuidar algunas riquezas de la educación paraguaya, así que es una educación basada en diferentes culturas, diferentes lenguas, donde hay una participación bastante activa de los padres para contribuir un poco al desarrollo de las escuelas. Así que hay elementos que queremos conservar y otros que pensamos que tenemos que transformar para aprovechar de las nuevas oportunidades. Así que, ¿cómo podemos hacer un poco este tema de conducir un poco este proceso de transformación? ¿Cómo empezamos? Usted. Yo, mientras escuchaba a Jimena y ahora a usted y pensando en el conjunto de la situación, recordaba algo de mi historia. Yo soy biólogo, diría, mi hacer es la biología, el entender a los seres vivos. Y comencé
como niño preguntándome qué es lo vivo que muere. Y me he movido a lo largo de mi historia personal, procurando entender eso. Y en ese proceso me encontré con que los seres vivos somos sistemas moleculares, redes de procesos de producciones y transformaciones moleculares que se producen a sí mismos. Y de allí una expresión que yo propuse, que éramos sistemas autopoyéticos. Jimena, en alguna conversión mucho tiempo después, porque estas ideas de la autopoiesis comienzan por allá, por la década del 60 del siglo pasado, ella me muestra que eso estaba incompleto, que si uno no decía que éramos sistemas moleculares, autopoyéticos moleculares, no se entendía plenamente. Ahora, ¿por qué es tan fundamental destacar que somos sistemas autopoyéticos moleculares, como ella me lo señaló por allá por en 1997? Es que los fenómenos moleculares son espontáneos, van ocurriendo por sí solos. Y los seres vivos somos sistemas autopoyéticos moleculares y nos producimos espontáneamente a nosotros mismos. No hay una dirección externa ni interna, no hay una orientación especial, salvo la conservación de la continua producción de sí mismo como un resultado de los procesos. Entonces nuestro vivir es el resultado de los procesos moleculares que nos constituyen como sistemas que se producen a sí mismos. Bueno, yo hablaba de la biología, de los sistemas vivos como sistemas autopoyéticos moleculares, hasta que me encontré con Jimena. Y esta noción de la autopoiesis comienza por allá por el año 65, 63, 64. Así que muchas cosas pasaron entre tanto, pero cuando me encuentro con Jimena, ella me muestra que los seres humanos no somos solamente seres vivos, existimos en comunidades sociales. O sea, existimos con otros. Somos seres humanos en una convivencia de seres humanos. Y enseguida, en algún momento, ella me muestra de su trabajo, me dice que a ella le preocupa el dolor cultural. Y me dice que el dolor por el cual se pide ayuda relacional es siempre de origen cultural. Y me muestra que lo que ocurre es que las personas sufren alguna negación en algún momento de sus vidas y viven un dolor, y esa negación es tratada culturalmente como si fuese una legítima negación de la persona. Y viven el dolor de la descalificación, pero lo tremendo es que lo conservan. Y me muestra además que la única salida de ese dolor cultural es la recuperación del respeto por sí mismo, que sus trabajos, las consultas, con las conversaciones que tiene con las personas que la consultan, demuestran que solo se sale del dolor cultural recuperando el respeto por sí mismo. Cuando yo escucho eso y conversamos, yo me doy cuenta que había algo que yo no había tomado en cuenta a lo largo de mi historia, y era que éramos seres culturales. ¿Y qué es lo cultural? Es un modo de convivir. En nosotros, lo cultural es un modo de convivir en el lenguaje, en la reflexión, en la conversación. Y ese modo de vivir, que llamamos cultural, yo lo había desconocido. Yo hablaba de los seres vivos como sistemas autopoyéticos moleculares, después que me encuentro con Jimena. Pero no es suficiente. Somos seres biológico-culturales. No como biológicos y culturales, sino que como una unidad biológica, cultural entrelazada,
Y lo cultural tiene que ver con nuestro vivir en conversaciones, en reflexiones, y me muestra también que el que seamos seres vivos, que conservamos el vivir, es fundamental entenderlo como un vivir, en nuestro caso, biológico o cultural. Y me aparece la cultura como algo que yo no había tomado mucho en cuenta, como esta unidad de lo vivo, del vivir más bien dicho, y del modo de conversar y reflexionar en esa convivencia, en el lenguaje, que es lo cultural. Así que somos seres biológico-culturales, somos seres conservadores. ¿Qué conservamos? Conservamos el vivir, pero además conservamos modos de vivir. ¿Qué modos de vivir conservamos? Cualquiera. Que aprendamos y adquiramos como nuestro modo de estar juntos con otros. Y ese modo de convivir se inicia con el nacimiento, en la infancia, la historia cultural de la madre, de la familia, afecta de alguna manera, no directa, pero presente, todo el periodo del embarazo, y después definitivamente el niño, la niña, nace en una familia y se transforma en su crecimiento en esa familia, en ese ámbito biológico, cultural. Así que somos seres biológico-culturales que podemos reflexionar, podemos conversar sobre lo que hacemos. Y nuestro verdadero tema es la reflexión. ¿Y qué es la reflexión? Ampliar el espacio de mirada, de modo que uno ve un entorno más amplio que la localidad en la cual uno se encuentra. Y eso es posible con el lenguaje. El lenguaje nos permite esa reflexión, así que somos seres humanos, somos seres biológico-culturales que reflexionamos, conversamos, y en ese conversar vamos decidiendo consciente o inconscientemente, es decir, dándonos cuenta reflexiva o sin darnos cuenta reflexiva, modos de convivir, modos de vivir individual, modos de ir hacia el mundo que generamos en conjunto, el que va a tener un carácter u otro desde lo que nosotros hacemos, porque en sí mismo lo biológico no va en ninguna dirección, salvo en lo que se conserva, como en este caso, los hábitos, las costumbres, y en nuestro caso humano, las reflexiones o no reflexiones, lo que hacemos en nuestro vivir en el lenguajear. Y por eso es que esta situación en que nos encontramos es tan central, el que nosotros nos demos cuenta de ello y de qué es lo que trae consigo, cómo nos modifica o nos empuja o nos ofrece oportunidades para actuar de una manera u otra si las miramos y las reflexionamos. Dominique, la pregunta que tú haces y lo que está puesto ahí en ese conversatorio sobre la necesaria transformación educativa frente a los nuevos contextos. Cuando hablamos de la necesaria transformación educativa, en el fondo estamos hablando de una necesaria transformación cultural, porque la educación se enmarca en un fenómeno cultural que es mucho más amplio. No se cambia una educación con el mismo modo de pensar. ¿Y qué es una cultura? Una cultura es cómo nos relacionamos en la vida cotidiana, cómo conversamos, es un entrelazamiento del lenguaje, de los sentires, de las emociones. Ahora, frente a nuevos contextos, ¿cuál es el nuevo contexto? Bueno, este señor COVID que llegó, y ayer lo hablábamos con Fernando, un que no es un ser vivo, es un virus que no se ve y que con este dedo chico movió al mundo, de príncipes a mendigos, o sea, todos, con plata, sin plata, con educación, sin educación, y nos dio vuelta el mundo. Por lo tanto, la gran invitación es, tomando esto como una gran oportunidad, es a darnos cuenta que tenemos como humanidad la gran oportunidad de dejar el viejo modo de pensar para transitar a un nuevo modo de pensar. Porque si vamos a hacer transformaciones con el mismo modo de pensar lineal, causal que teníamos, no van a haber cambio. Va a ser más de lo mismo.
Y cuando yo digo este nuevo modo de pensar tiene que ver primero con reconocernos que somos seres inescapablemente biológico-culturales. O sea, esa es una unidad. Lo otro, entender de que en nuestro modo natural de relacionarnos en esta cultura, que como decíamos la primera vez, es como el agua al pez. Las personas que nos están escuchando y todos hemos nadado en esta cultura, nacemos, entramos desde el útero biológico al útero cultural y o nos contienen en el útero cultural o nos traicionan. Esas son dos derivas. Entonces, esta es la gran oportunidad para dar un salto, mirar el agua y decir, esta es la cultura en la que estoy. ¿Qué quiero conservar de ella y qué no quiero conservar? Por lo tanto, una transformación, la necesaria transformación educativa implica una necesaria transformación cultural. Y eso es pasar del balcón de la mirada causal y lineal a un balcón de un modo de pensar de una amplitud, de una matiz de sistemas mucho más amplia. Fíjense que lo que pasó en Wuhan nos afectó de tal manera a todo el mundo que ya deja de ser sistémico para pasar a ser una configuración de sistemas mucho más amplia. Lo que pasó con este joven, con Floyd en Estados Unidos, esta muerte espantosa, fue no un acto, lo que ocurrió ahí, sistémico, sino que nos muestra una matriz de sistema mucho más amplia en el sentido de que ya le están sacando las cabezas a las estatuas de Colón, porque por lo que significó, el genocidio que significó para los pueblos indígenas cuando ellos llegaron. O sea, uno nunca tiene, es como tirar una gran roca en medio del mar, el frente de onda que eso produce. No sabemos dónde comienza, pero no sabemos dónde termina. Entonces, esa es la mirada que nosotros tenemos que instaurar en este nuevo modo de pensar en nuestros maestros y maestras, en nuestros apoderados, en las personas que toman la decisión con respecto a la educación, de que tenemos que mirar la localidad, pero las consecuencias de esta matriz de sistemas mucho más amplia que tiene lo que hago y lo que no hago. Lo que hago tiene consecuencias y lo que no hago también tiene consecuencias. Porque cuando hablamos del COVID y se dice el Organismo Mundial de la Salud, volver a una nueva normalidad, uno nunca vuelve atrás. O sea, esa nueva normalidad de la que hablan la queremos. Queremos que haya niños que haya deserción escolar, queremos que haya niños que terminando el colegio en vez de tener un trabajo honesto vayan a la delincuencia, queremos un modo de vivir estresado donde no hay tiempo para estar con la familia, queremos volver a algo que ya no vamos a volver, pero que lo que pasa es que con esta pandemia las coherencias que teníamos del modo de vivir se transformaron. O sea, vivíamos un mundo de ciertas coherencias, de sentires, de emociones, de haceres. El abrazar al otro era algo, tú te encontrabas con un amigo, lo abrazabas y no era algo mecánico casi, con afecto pero mecánico. El tomarnos una cerveza con alguien, el ir a visitar a la familia era natural. Pero todas esas coherencias se vieron truncadas, se vieron quebradas, se vieron por lo que los efectos que tiene este virus que partió por allá, por un lugar remoto. Entonces, la transformación de un modo de pensar implica un proceso largo, pero que tiene un final feliz, porque todo cambio cultural pasa por un cambio individual. Si no hay una transformación de mi modo de pensar individual, no hay una transformación ni en la educación ni en la cultura. Entonces la pregunta de Dominique es la necesaria transformación educativa frente a los nuevos cambios. ¿Qué transformar y qué conservar? Tú me dices que
quieren conservar esta diversidad que tienen de cultura. Ustedes quieren incluir más, tener un mayor espacio de inclusión de niños y niñas con diferentes dificultades, como también cultivar más esta inclusión de los distintos idiomas, de los distintos pueblos indígenas. Ustedes tienen que ver bien qué conservamos, y porque todo lo otro va a cambiar en torno a lo que se conserva. Pero lo que no se puede seguir conservando es el mismo modo de pensar. Porque si, por muchos cambios que queramos, si conservamos el mismo modo de pensar, al final de todo este tremendo trabajo, los resultados van a ser los mismos. ¿Y cuáles son esas transformaciones? Entender qué es el lenguaje, entender qué es el conversar, entender cómo operamos como seres vivos, cuál es el fenómeno de la percepción como fenómeno biológico. O sea, darnos cuenta que no hay una realidad independiente de mi operar, que yo solo opero haciendo distinciones. Entonces hay un mundo que explorar para que nuestro modo de pensar se transforme, porque así también se va a transformar la cultura y por ende la educación. Tremendo desafío de decir que la transformación educativa es una transformación de la forma de pensar. Y afirmaste hace poco que eso toma tiempo. Creo que eso nos lleva un poco al segundo aspecto un poco de este seminario, que es pensar la participación. Es decir, cómo lograr este proceso, cómo lograr esta transformación de la forma de pensar a través de la participación. Es decir, qué tipo de participación y qué calidad de transformación. Ustedes hablaron de la convivencia, hablaron de la reflexión, hablaron de la importancia del lenguaje. ¿Cuál sería un poco la calidad de la participación que deberíamos instalar un poco en este proceso de transformación? La calidad de eso va desde el diseño de los establecimientos, de la parte arquitectónica, del dónde están los niños, porque no importa que estén en una carpa, pero que sea calentita, que tenga todos los elementos que necesitan. No se necesitan diseño arquitectónico de élite, sino que sea un espacio como un útero, acogedor, donde se sienta bien el maestro, la maestra, los niños, donde se sienta que son importantes, porque hay un elemento fundamental en todo esto. Todo lo que se haga, se hace desde el amar. ¿Y qué es el amar? Dejar aparecer. Dejar aparecer las quejas que tienen los maestros y maestras, que es lo que están haciendo ustedes en esta etapa diagnóstica. Dejar aparecer a los papás, a los apoderados, cuáles son las quejas que ellos tienen, qué es lo que están haciendo en esta etapa diagnóstica. Dejar aparecer. Porque este es el gran problema que tenemos en Chile. En Chile, y lo digo con pena, pero en Chile tenemos un Ministerio de Educación que está muy lejano de los deseos de los profesores y profesoras, de los deseos de los apoderados. Entonces, hay una fragmentación, hay una división que no se ha logrado, una unidad. Y ustedes tienen todos los elementos. Fíjense las palabras que usaron todas las personas que primero participaron. Profundización, que sea un trabajo que sea profundo, de una transformación a largo plazo, que sean acuerdos, no desafíos, porque de colaboración, pero la colaboración no se aprende en un taller. La colaboración es un modo de estar en la relación cuando yo me relaciono desde el mutuo respeto, desde la honestidad, que implica no mentir, voy a resultar colaborando y voy a resultar confiando. Se cree que uno toma un taller de honestidad o de colaboración y toma un taller de confianza y ya salimos todos confiando. No, el mutuo respeto, la honestidad, el no querer mentir, son las bases desde donde resulta la colaboración y de donde resulta la confianza. Cuando yo pierdo la confianza es porque me han traicionado. Y cuando me han traicionado,
yo he borrado mi historia. Porque yo no sé si lo que hicimos antes era verdad o no. Entonces, para recuperar la confianza tengo que empezar a escribir una historia nueva. Y esa es la gran oportunidad que tienen ustedes en Paraguay. Empezar a escribir en esta necesaria transformación educativa frente a estos nuevos contextos, a escribir una historia nueva, distinta. Que cuando miren 10 años, 15 años, 20 años, 30 años más atrás digan, aquello que prometieron se hizo. Aquello que se dijo que se iba a hacer, lo logramos, no nos traicionaron. Entonces, porque en general hay después elementos que son más puntuales, pero le voy a pasar la palabra al Doc para ver si de todo esto hay algo que usted quiera también decir. Yo quisiera complementar, haciendo referencia de que en este vivir ocurre en el presente. Sí, todos lo sabemos, pero tenemos que tomarlo en serio. En un presente cambiante continuo. Pero ¿qué es un presente conservador? ¿Qué conserva? Conserva lo que se siente, lo que se piensa, lo que se sabe hacer. Es vivir. Esto de la conservación del vivir que uno vive, porque es el vivir que uno vive el que tiene que cambiar para que cambie el futuro. La evolución, muchas veces los biólogos hablamos como si la evolución fuese una situación de progreso. La evolución no progresa, no cambia nomás. ¿En qué dirección es lo que se conserva? Según lo que se conserva es la transformación que se conserva, digamos, según el modo de vivir que se conserva es la transformación que se conserva y va construyendo el nuevo presente continuo en un proceso histórico en el cual todo va transformándose en torno a lo que se conserva, ¿no? Y se vive en el presente. Si queremos cambiar la educación, tenemos que cambiar el presente en que vivimos, ocuparnos en el presente del ambiente, del lugar, del escucharnos recíprocamente, porque si no nos escuchamos, no tenemos presencia. Y Jimena hizo referencia a que todo se funda, querámoslo o no, en el amar, porque el amar implica el dejar aparecer. Más bien, el dejar aparecer es el amar. Si yo soy un científico y quiero estudiar un fenómeno cualquiera, tengo que dejarlo aparecer. Si no lo dejo aparecer, no lo veo y me atrapo en alguna teoría. Porque además los seres humanos tenemos teoría, algoritmos, sistemas lógicos fundados en ciertas premisas que aceptamos a priori. Y muchas veces no queremos reflexionar sobre las premisas porque nos parecen fundamentales y nos transformamos en dogmáticos, fanáticos. Tenemos que poder abrir la reflexión para escoger ahora lo que queremos hacer ahora, de modo que si lo seguimos haciendo ahora, algo va a pasar en el futuro que va a ser un futuro con el cual vamos a estar contentos. Porque nosotros queremos que pase, queremos un futuro, pero el futuro va a surgir de las coherencias de nuestra convivencia cultural ahora. Cuando hablamos de escuchar, sí, yo escucho, dice, pero ¿qué es escuchar? Escuchar es, escuchamos en esta cultura, en este balcón, esperando que el otro valide lo que yo pienso, esperando que el otro valide lo que yo estoy diciendo, porque yo tengo la razón, porque yo tengo la verdad, porque yo sé, pues yo estudié, porque yo soy tu papá o porque yo soy el profesor. Entonces, no escucho. El arte de escuchar implica despojarse de uno mismo, implica soltar la certidumbre.
soltar las ideologías, soltar las razones, soltar las teorías para dejar aparecer al otro. Cuando yo tengo esa disposición con el otro es porque yo estoy en el centro de mí mismo. No, a mí no me hace mi identidad la teoría, la ideología, lo que estudié, los títulos que tenga, sino que yo estoy en el centro de mí mismo desde mi autonomía reflexiva y de acción. Por lo tanto, escuchar es estar dispuesto a que el otro aparezca ante mí sin exigencia, sin expectativa, dejar que aparezca. Entonces yo me despojo de mí mismo. Entonces no nos escuchamos porque nos escuchamos a nosotros mismos. Decimos que escuchamos, pero no estamos escuchando. Y eso es un fenómeno biológico que tenemos que entenderlo profundamente para poder no solo hablar de escucharnos como un bla bla, sino de tener la acción de la escucha. Y la acción de la escucha es estar en el centro de uno mismo y dejar que el otro aparezca. Desde ese espacio yo puedo conversar con el otro. No necesariamente vamos a estar de acuerdo, puede que no estemos de acuerdo, pero yo escucho desde donde el otro dice lo que dice, cuáles son sus criterios de validez. Entonces yo muestro mis criterios de validez, pero si tenemos claro que tenemos un propósito común como la necesaria transformación educativa, entonces nos vamos a poner de acuerdo porque ese es nuestro propósito. Nuestro propósito no es encontrarte la razón a ti, ni que tú me encuentres la razón a mí. Nuestro propósito es una transformación educativa en Paraguay. Y una transformación educativa implica una transformación cultural, una transformación en el modo de pensar. Entonces, hablamos de la escucha. Sí, yo te escucho, pero ¿escuchamos? ¿O nos escuchamos? Y también en esto está en juego la familia. Los apoderados, ustedes me acaban de escuchar que dicen que los apoderados en Paraguay son activos y los felicito. Cosa diferente pasa en Chile. Si son activos, tienen maravillosos colaboradores ahí para la transformación cultural y educativa. Porque son familia. No importa cómo estén constituidas, una abuela con sus nietos es familia. Una pareja del mismo sexo son familia. ¿Y qué es lo que es ser familia? La familia es un grupo de personas que viven en el placer de estar juntos. Si no hay placer en la convivencia, no hay familia. La familia no está regida por el traje de novia o no está regida por la religión, no está regida. La familia es un grupo de personas que viven el placer de la convivencia. Entonces, tenemos que entender la potencia también del lenguaje en este nuevo modo de pensar. El lenguaje, con el lenguaje generamos mundo y en esta familia ancestral es donde surge el humano. El humano surge en esta familia ancestral donde surge el lenguaje recursivo, la conversación y la reflexión. ¿Sí, Dominique? Sí, entonces una participación donde dejamos aparecer al otro, donde escuchamos al otro, donde creamos confianza para llegar a colaborar y practicar un poco esta transformación. Entonces, la última pregunta para ir concluyendo un poco esta conversación muy agradable sería, ¿cómo sería el pacto de la transformación? Así que apuntamos un poco que el punto final un poco de nuestro proceso, de nuestro camino, sería construir un pacto, pero de lo que nos comentan, este pacto es más que un documento, es como escribir esta historia colectiva basada en la confianza. ¿Cómo ustedes ven un poco este tema del pacto para la educación? Yo siento que el pacto son acciones. Uno puede escribir muchos pactos, pero si los pactos quedan en el papel y no hay acciones, no pasa mucho. Tiene que ver con la acción. Por eso, uno de los grandes que yo lo abstraje del trabajo de Humberto
fue el cambio de pregunta que él hizo. La pregunta tradicional de la filosofía ha sido la pregunta por el ser ahí. Heidegger decía, la flor me florea, pero había una flor independiente de él que le decía algo, que le floreaba. El cambio de pregunta de la biología cultural es del ser al hacer. Y la pregunta que nos centra en eso es, ¿cómo hacemos lo que hacemos? La pregunta es, ¿cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo en educación de modo tal que queremos transformarla? ¿Cuáles son las acciones que nos van a llevar a esa transformación? Por ejemplo, esto de que nosotros decimos en el trabajo de educar amando o amar educando, los profesores dejan de ser maestros y maestras para ser educadores sociales. Porque lo que los profesores y profesores, maestros y maestras hacen es educar a un ciudadano, que va mucho más allá de enseñar matemáticas, de enseñar historia, de enseñar ciencia, sino que están educando y se está transformando con ello un ser humano que es un ciudadano de Paraguay. Porque educación es transformación en la convivencia. Y nos estamos educando hasta que nos morimos. La diferencia está entre enseñar y educar. Enseñar es guiar la mirada. El maestro guía la mirada. Entonces el maestro es más que un maestro que enseña materias. El maestro es un educador social. Lo mismo es el papá, la mamá o los adultos con quienes convive el niño o niña. Son educadores sociales como adultos en la convivencia con ellos. Por lo tanto, los pactos siempre tienen que estar abiertos, porque las planificaciones nunca resultan cuando uno se apega a lo planificado. Los pactos tienen que ser pactos que los declaramos hoy día y lo hicimos hoy día, pero están abiertos porque estamos continuamente revisándolos. Y los pactos que tienen esa característica en realidad son acuerdos. Son decisiones de querer vivir juntos desde el corazón. De modo que vamos formando lo que vamos formando desde la conversación y el entendimiento por lo que queremos. No un pacto para obtener un resultado, un acuerdo de convivir. Ir con el corazón en el sentido en el cual queremos que nuestra convivencia vaya adquiriendo. Y lo que nos muestra la pandemia del COVID-19 es que somos seres humanos y que la pregunta es, ¿queremos convivir o no queremos convivir? ¿Y en qué se nota? En que tenemos que hacer cosas que aseguren nuestra convivencia. Tenemos que protegernos para no expandir la infección del coronavirus. Y eso se obtiene no en un acuerdo por un resultado final, sino que en un acuerdo por un presente cambiante. Cuando uno pone su atención en el resultado final, tiene un pacto. Cuando uno pone su atención en el vivir presente que se quiere generar juntos, tiene un acuerdo. Así es. Y la colaboración surge en los acuerdos. Dominique, tu micrófono está apagado. Yo creo que llegaría el momento de... Sí, perdón. Decía que son verdaderos maestros. ¿No me escuchan? ¿Sí? Ahora sí. Sí, decían que son verdaderos maestros para nosotros porque no nos dijeron lo que tenemos. No, escuchamos a Dominique. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Sí, le estamos ¿Aló? escuchando, Dominique, funciona. Jimena, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? ¿Jimena? Nosotros no lo escuchamos. Aló, no escuchamos absolutamente nada desde que... ¿Aló? ¿Aló?
Te escuchamos, Dominique, puedes arrancar. Sí, pero allá, ahora sí. Sí, Ahora, te escuchamos. Jimena. y Sí, ok. No, para concluir un poco, bueno, primero quiero agradecerle por esta conversación, este intercambio, y decir que para nosotros ustedes son verdaderos maestros, porque no nos dijeron lo que teníamos que hacer como transformación, iluminaron un poco el camino, ¿sí? Para darnos un poco como pautas de participación y de idea, un poco inspiración para la educación. Así que de mi parte, muchísimas gracias por la calidad de la conversación y no sé si quieren dar algunas palabras para concluir un poco esta conversación.